¿Sabías que el videojuego de Toy Story de 1995 recreó prácticamente toda la película escena por escena? Y además agregó momentos completamente nuevos que nunca vimos. Los desarrolladores apostaron por una gran variedad de mecánicas para adaptar las distintas situaciones de la película. Por eso hoy vamos a comparar película y videojuego para descubrir si realmente fue la adaptación más fiel de su generación. La historia comienza en la habitación de Andy, un niño que ama profundamente sus juguetes. Entre ellos destaca su favorito, Woody, un sheriff que actúa como líder del grupo. La película abre con la clásica escena del juego imaginario de Andy, donde Woody enfrenta a Bart el Tuerto, el villano interpretado por el señor Cara de Papa. Cuando Andy baja de su habitación jugando con Woody, el vaquero escucha que el cumpleaños será adelantado para celebrarlo antes de la mudanza. La madre de Andy le pide que busque a su hermanita Molly, y al dejar a Woody sobre la cama, la habitación queda en silencio. Cuando Andy sale, los juguetes cobran vida. Woody organiza una reunión y revela que hoy es el cumpleaños de Andy. Eso significa nuevos juguetes en camino, y la ansiedad comienza a sentirse en la habitación. Al ver a los niños llegar con grandes regalos, el pánico se apodera del grupo. Woody pregunta si enviar a las tropas ayudaría a tranquilizar la situación. La respuesta es inmediata. El sargento acepta la misión y moviliza a sus hombres hacia la planta baja, llevando consigo el monitor para comunicar lo que está sucediendo. El videojuego comienza recreando esta misma escena. Woody anuncia que es el cumpleaños de Andy y que necesitan averiguar qué regalos han llegado. Los juguetes le piden que envíe al sargento con su ejército para confirmar si hay algún juguete nuevo. Aquí aparece la primera expansión del videojuego. El sargento nos pide algo que no ocurre en la película: abrir la tapa del balde de soldados para que el pelotón pueda salir. En el film, esa tapa ya está abierta. Además, debemos encontrar el monitor del bebé en el estante y empujarlo hacia abajo para que los soldados puedan recogerlo. Un pequeño detalle que se omite en la película, pero que el videojuego incorpora para hacernos partícipes directos de la escena. El primer nivel, That Old Army Game, comienza en la habitación de Andy, recreada con notable fidelidad. Podemos reconocer muchos de los elementos vistos en la película, así como a varios compañeros: el señor Cara de Papa, Ham el cerdito alcancía, entre otros. Nuestra misión, tal como indicó el sargento, es abrir la tapa del balde y arrojar el monitor desde el estante. Finalmente, nos dirigimos hacia el otro monitor al final del nivel, desde donde escuchamos al sargento informando lo que ocurre en la planta baja, de manera prácticamente idéntica a la película. Ya en la planta baja, los soldados montan su puesto de reconocimiento ocultos dentro de una maceta. A través del monitor, comienzan a informar qué regalos está recibiendo Andy. Uno a uno los paquetes se abren. Y al comprobar que no hay ningún juguete nuevo que represente competencia, Woody y el resto respiran aliviados. Pero entonces ocurre algo inesperado. La mamá de Andy encuentra un regalo que había quedado olvidado en el armario. La tensión vuelve de inmediato. En medio del nerviosismo, Rex, al mover el escritorio, golpea accidentalmente el monitor y se pierde la transmisión justo cuando se abre el último paquete. Cuando logran volver a encenderlo, solo alcanzan a escuchar que los niños están subiendo las escaleras. No hay tiempo para más. Todos corren a sus posiciones antes de que la puerta se abra. El segundo nivel, Red Alert, recrea esta misma secuencia. Comienza con los soldados escondidos en la planta, transmitiendo lo que sucede durante la fiesta. Primero confirman que no hay ningún regalo que pueda reemplazarlos, pero finalmente alertan sobre un regalo sorpresa y anuncian que están subiendo a la habitación. Aquí aparece una diferencia interesante entre película y videojuego. En la película, cada juguete vuelve a su lugar por sí mismo, casi de manera automática. En cambio, en el videojuego, nuestra misión es ayudarlos uno por uno a regresar a la caja de juguetes. Solo después de asegurarnos de que todos estén en posición, Woody se coloca en la cama, cerrando el nivel exactamente igual que en la película. Una pequeña modificación en la mecánica, que convierte una escena pasiva en un momento interactivo. Cuando Andy sube nuevamente a la habitación, deja el nuevo juguete en la cama, desplazando a Woody sin notarlo. El vaquero cae al suelo. Poco después, cuando Andy vuelve a bajar con sus amigos, los juguetes aprovechan para investigar quién es el recién llegado. Desde debajo de la cama, Woody intenta justificarse. Andy no lo reemplazó, simplemente estaba emocionado. Al subir todos a la cama, lo ven por primera vez. Buzz Lightyear, un guardián espacial moderno, con luces, alas retráctiles y frases grabadas. Buzz no sabe que es un juguete, está convencido de que se encuentra en un planeta desconocido.
Mientras los demás lo observan fascinados, Woody, visiblemente incómodo, intenta explicar de que está en la habitación de un niño llamado Andy y que no puede volar. Buzz decide demostrar lo contrario. Con una combinación de impulso y suerte, planea por toda la habitación y aterriza con elegancia. Woody responde con una frase que resume el momento. Eso no es volar, es caer con estilo. Sin embargo, la percepción del grupo ya cambió. Y aunque intenta convencerse de que sigue siendo el favorito de Andy, por primera vez Woody empieza a sentirse desplazado. El tercer nivel, Ego Check, recrea este conflicto inicial. Comienza con Woody saliendo de debajo de la cama para ver al nuevo juguete en lo más alto. Al escuchar que Buzz se considera un verdadero guardián espacial, Woody se burla frente a los demás. Dice que su láser no es más que una luz parpadeante y que no puede volar. Aquí aparece la primera gran diferencia respecto a la película. En el film, Buzz realiza sus acrobacias por cuenta propia, impresionando a todos sin oposición directa. En cambio, el videojuego convierte ese momento en una competencia. Ahora somos nosotros, controlando a Woody, quienes debemos demostrar que podemos estar a la altura. El nivel se desarrolla como una carrera a través de la habitación de Andy, saltos entre muebles, balanceos y plataformas hasta llegar a la cama. Mientras avanzamos, Buzz progresa en paralelo, realizando poses confiadas que refuerzan su superioridad. Al final, llegamos a la cama, pero Buzz ya está allí, recostado en actitud burlona. El resultado es similar al de la película. Buzz ocupa el centro de atención, y Woody queda, una vez más, en segundo plano. La película muestra un cambio emocional. El videojuego lo transforma en un desafío jugable. La película continúa mostrando una serie de momentos breves pero significativos. Andy comienza a reemplazar poco a poco a Woody por Buzz. Ahora es Buzz quien lo acompaña a todas partes. La habitación empieza a llenarse de decoración espacial. Las sábanas, los pósters, los juguetes alrededor, todo gira en torno al nuevo guardián espacial. Pero el cambio no ocurre solo en Andy. Buzz también pasa a convertirse en el favorito del resto de los juguetes. Y ahora sí, los celos de Woody dejan de ser una incomodidad pasajera, para transformarse en un verdadero conflicto interno. Esa noche, antes de dormir, Andy toma una decisión simbólica. Guarda a Woody en la caja de juguetes y se acuesta con Buzz. Es el punto más bajo para el sheriff. Aquí el videojuego introduce un momento completamente original. En la película, esta transición es mínima. Vemos a Andy dormir con Buzz, a Woody pasar la noche en la caja, y luego amanece. Pero el juego decide expandir ese momento. El nivel Nightmare Buzz presenta una pesadilla de Woody. Antes de comenzar, lo escuchamos decir que debería dejar de preocuparse por Buzz y tratar de dormir. Sin embargo, lo que sigue es una representación de sus miedos. Buzz aparece como una versión gigante y amenazante, esta vez con láseres reales. El objetivo es derrotarlo usando la cuerda de Woody como ataque. La mecánica es simple, el enfrentamiento es breve, pero encaja perfectamente con el estado emocional del personaje. La película sugiere el conflicto interno. El videojuego lo convierte en un nivel jugable. Es una adición pequeña, pero ingeniosa y coherente con la historia. A la mañana siguiente, Woody finalmente enfrenta a Buzz. Le pide que se aleje de Andy y que abandone esa actitud de guardián espacial porque lo altera. En un intento por demostrarle que no está en peligro, Woody abre su casco. Buzz, convencido de estar en un planeta desconocido, comienza a ahogarse creyendo que el aire es tóxico. La discusión se interrumpe por una risa malvada proveniente de la casa vecina. Ambos se acercan a la ventana y observan a Sid, un niño que disfruta desarmando y modificando juguetes. En ese momento, ata a un soldado a un explosivo y lo hace estallar. Los juguetes solo pueden mirar y desear que la mudanza llegue lo antes posible. Más tarde, mientras Andy juega con ambos, su madre entra en la habitación. Hay una noticia: irán a comer a Pizza Planeta, pero solo puede llevar un juguete. Cuando Andy baja a prepararse, Woody ve su oportunidad. Arriba del armario, intenta que Buzz se acerque al borde. Luego utiliza ARC, el auto a control remoto, para empujarlo. Buzz logra esquivar el impacto, pero la lámpara lo golpea y cae por la ventana. Woody solo quería dejarnos detrás del armario, pero el resultado es mucho peor. El quinto nivel, A Buzz Clip, adapta esta escena clave. Comienza mostrando el desplazamiento definitivo de Woody como juguete favorito. La invitación a Pizza Planeta se mantiene, así como la condición de elegir solo un juguete. Sin embargo,
el videojuego transforma la escena en un desafío jugable. Debemos empujar a Buzz controlando a RC, recorrer la habitación y golpearlo varias veces. Además, se introduce una mecánica adicional, recolectar baterías para que el auto continúe funcionando. Es una expansión clara del momento cinematográfico. En la película, el empujón es impulsivo y rápido. El desenlace, sin embargo, es el mismo. En el golpe final, Buzz cae por la ventana hacia el exterior de la casa. La intención original de Woody era ocultarlo, pero tanto en la película como en el juego, termina provocando su caída. Un punto sin retorno para la historia. Apenas Buzz cae por la ventana, la situación se descontrola. RC, el auto a control remoto, revela que no fue un accidente, que Woody lo hizo a propósito. Los demás juguetes reaccionan de inmediato. La sospecha se convierte en enojo. Woody queda acorralado. Pero antes de que la confrontación escale, la puerta se abre. Andy entra en la habitación para buscar el juguete que lo acompañará a Pizza Planeta. Su madre le ha permitido llevar solo uno. Busca a Buzz, pero no lo encuentra. Resignado, toma a Woody y baja las escaleras. Sin embargo, cuando el coche ya está en marcha, Buzz, que sobrevivió a la caída, logra sujetarse al vehículo. La historia avanza hacia Pizza Planeta, pero el videojuego decide detenerse un poco más en el conflicto previo. En la película, la escena del enojo colectivo dura apenas segundos. Aquí, en cambio, se convierte en 2 niveles completos. Revenge of the Toys comienza recordando el incidente. Woody intentó empujar a Buzz detrás del armario, pero terminó arrojándolo por la ventana. Los juguetes lo acusan directamente de haberlo hecho por celos. Rex, incómodo con la confrontación, se acerca a Woody con una propuesta. Dice que odia los conflictos. Si lo ayudamos a salir del dormitorio, él nos devolverá el favor cuando lo necesitemos. La mecánica del nivel refleja esta tensión. Debemos evadir a los juguetes enfurecidos mientras despejamos el camino para que Rex pueda avanzar. Romper obstáculos, abrir paso y evitar ataques. Es básicamente una secuencia de escape. La película resuelve el conflicto en segundos. El videojuego lo transforma en persecución y supervivencia. Una vez más, un momento narrativo breve se convierte en experiencia interactiva. La segunda parte del nivel continúa exactamente donde quedó la tensión. Los juguetes siguen furiosos. Algunos incluso comienzan a temer por su propio destino. Si Woody fue capaz de tirar a Buzz por la ventana por recibir demasiada atención, ¿quién podría ser el siguiente? El señor Cara de Papa expresa el miedo con claridad. Cualquier juguete que se vuelva demasiado popular podría terminar afuera. Es la misma acusación que escuchamos en la película. Pero aquí, el videojuego decide expandirla. En esta segunda fase, conocida como Run Rex Run, la situación escala. Ahora escapamos montados sobre Rex, un detalle completamente original que nunca ocurre en el film. Mientras avanzamos, RC intenta embestirnos. Otros obstáculos aparecen en el camino. La persecución es constante. La mecánica refuerza la idea de que Woody está siendo literalmente expulsado por el grupo. Finalmente, logramos escapar. Tanto Revenge of the Toys como Run Rex Run mantienen coherencia con el relato original. No contradicen la historia, más bien la reinterpretan. Es una especie de ¿qué habría pasado si? Si Andy hubiese tardado unos segundos más en entrar a la habitación, probablemente la confrontación habría terminado exactamente así. De camino a Pizza Planeta, la madre de Andy hace una parada en una gasolinera para cargar combustible. En el asiento trasero, Woody intenta pensar cómo explicará lo ocurrido. ¿Cómo convencer al resto de los juguetes de que lo de Buzz fue un accidente? Justo en ese momento, una sombra aparece sobre el techo del coche. Es Buzz. Woody, aliviado, cree que todo está resuelto. Le pide que diga la verdad, que explique que fue un malentendido, pero Buzz no viene a dialogar. Aún furioso, se lanza sobre Woody. Comienza una pelea que se extiende más de lo previsto, y mientras ambos forcejean, el coche arranca. Cuando se dan cuenta, ya es tarde. Andy y su familia se han ido sin ellos. El nivel recrea esta secuencia casi de forma idéntica en su inicio. Andy se lleva a Woody. Buzz logra sujetarse al coche. Llegan a la gasolinera Dinoco. Allí, Buzz le dice a Woody que en su planeta no se practica la venganza, pero añade una frase clave. No estamos en mi planeta. Y se abalanza sobre él. Hasta aquí, la fidelidad es muy alta. La diferencia aparece en el escenario de la pelea. En la película, el enfrentamiento ocurre debajo del coche de la madre de Andy.
En el videojuego, en cambio, sucede bajo el camión que llega más tarde a la estación. Es un pequeño ajuste estructural para adaptar mejor el espacio jugable. La mecánica consiste en esquivar los ataques de Buzz mientras intentamos golpear un neumático. Al impactarlo repetidamente termina atrapando a Buzz, dejándolo inmovilizado. La película presenta una pelea caótica y emocional. El videojuego la convierte en un combate estructurado con objetivo claro. Pero el resultado narrativo es el mismo. Ambos quedan abandonados, y por primera vez, completamente solos. Después de la pelea en la gasolinera, un camión casi aplasta a Woody. La discusión continúa. Ambos se culpan mutuamente. Deciden separarse. Pero justo en ese momento aparece una oportunidad inesperada. Una camioneta de reparto de Pizza Planeta. Woody entiende que es su única forma de alcanzar a Andy. Buzz, sin embargo, no está convencido. Entonces el vaquero recurre a una pequeña mentira. Le dice que esa nave puede llevarlo de regreso a su planeta. Convencido, Buzz acepta subir. Se coloca en la parte delantera, con el cinturón de seguridad bien ajustado. Woody, más práctico, sugiere que podrían ser vistos y propone viajar en la parte trasera. El trayecto es caótico, pero finalmente llegan a Pizza Planeta. Al acercarse a la entrada, Buzz detecta un problema. Hay seguridad vigilando la puerta. Necesitan infiltrarse. Woody, por accidente, termina con un vaso sobre la cabeza. Buzz lo observa y le dice: «Sheriff, me gusta tu manera de pensar». Y así, uno cubierto con un vaso y el otro con una caja de comida, logran colarse en el restaurante. El 9º nivel, Food and Drink, adapta esta secuencia con bastante fidelidad. Comienza con la frustración de ver a la familia marcharse sin ellos. «Soy un juguete perdido», exclama Woody. Pero la llegada de la camioneta de Pizza Planeta devuelve la esperanza. Al llegar al restaurante, se mantiene el detalle de la entrada vigilada. Y también el momento en que Buzz aprueba la idea del disfraz improvisado. La mecánica del nivel consiste en atravesar el interior de Pizza Planeta con el vaso en la cabeza, exactamente como en la película. Debemos escondernos de los niños que caminan por el lugar y al mismo tiempo esquivar obstáculos. Comida que cae desde las mesas, latas que salen disparadas de las máquinas expendedoras. La película utiliza la escena como un momento de comedia e infiltración. El videojuego la convierte en un nivel de sigilo y precisión. Pero el espíritu es el mismo, dos personajes que aún no confían el uno en el otro, obligados a cooperar para sobrevivir. Dentro de Pizza Planeta, mientras Woody intenta no perder de vista a Andy, Buzz se distrae con algo inesperado. Una máquina de garra. Pero Buzz no la ve como un juego, la interpreta como una nave espacial. Convencido de que puede llevarlo de regreso al Sector 4, se introduce dentro sin dudarlo. Woody, que estaba a punto de reunirse con Andy, se ve obligado a cambiar de prioridad. Si Buzz desaparece, tendrá que enfrentar solo a los demás juguetes. Así que entra a rescatarlo. Dentro de la máquina, Buzz es recibido por los hombrecitos verdes. Ellos veneran a la garra como una entidad suprema. Ella decide quién se queda y quién se va. En ese momento aparece Sid, el niño que maltrata y modifica juguetes. Woody intenta ocultar a Buzz entre los premios, pero al mover a uno de los hombrecitos verdes, deja al guardián espacial expuesto. Sid lo ve y logra agarrarlo. Woody intenta sujetarlo para impedirlo, pero los hombrecitos verdes lo detienen. La garra ha hablado. Y así ambos terminan cayendo en manos de Sid. Un giro decisivo en la historia. El videojuego amplía esta secuencia con un nivel completamente original. Inside the Claw Machine comienza con Buzz confundiendo la máquina con una nave real y entrando en ella. Woody lo sigue, sabiendo que no puede enfrentar solo las consecuencias de lo ocurrido. En la película, Woody accede directamente al compartimiento donde están los premios, pero el juego propone algo diferente. Antes de llegar a los hombrecitos verdes, debemos atravesar el interior mecánico de la máquina. Engranajes en movimiento, plataformas entre circuitos, mecanismos que nunca vemos en el film. Es una expansión creativa de un espacio que en la película solo funciona como escenario breve, funcionando como un nivel de transición. El nombre del nivel lo deja claro: Really Inside the Claw Machine. Ahora sí estamos realmente dentro. Aunque en realidad tampoco es el compartimiento de premios. Este es el segundo de 3 niveles basados en la máquina de la garra. Y nuevamente se trata de una expansión completamente original. Al llegar, los hombrecitos verdes nos reciben con una frase familiar: «Oh, un visitante del exterior». Pero antes de permitirnos pasar, nos imponen una condición:
Debemos rescatar a sus amigos atrapados dentro de la máquina. Este nivel es particularmente llamativo para tratarse de consolas de 16 bits. Está presentado en primera persona, algo poco habitual en este tipo de plataformas de la época. El objetivo es encontrar 8 aliens distribuidos por el interior del contenedor y devolverlos con el grupo principal. Recién entonces, los hombrecitos verdes cumplen su promesa: llevarnos ante la garra. Finalmente, Sid toma el control de la máquina. Manipula la garra con un único objetivo: llevarse a Buzz. Los hombrecitos verdes repiten su mantra: la garra decide. En el videojuego, el tercer nivel basado en la máquina, llamado simplemente The Claw, es el que se ajusta a lo visto en el film. Aquí ya no exploramos engranajes ni rescatamos aliens. Ahora el foco es claro: proteger a Buzz. La mecánica es sencilla pero efectiva. Debemos escondernos de la garra para evitar ser atrapados, y cuando intenta llevarse a Buzz, lanzarle aliens para golpearla y forzarla a soltarlo. Un intento desesperado por evitar lo inevitable. Finalmente, como en la película, no logramos cambiar el resultado. Buzz termina siendo capturado. Este nivel es el fiel a la escena original, y quizás por su simpleza estructural, los desarrolladores decidieron complementarlo con 2 niveles adicionales inspirados en la máquina. De esta forma, lo que en la película dura apenas unos minutos, en el videojuego se convierte en una secuencia completa de 3 fases. Una expansión clara de un momento icónico. Buzz y Woody terminan en manos de Sid. El vecino que no juega con sus juguetes los destruye. Apenas llegan a su casa, Sid le entrega un hombrecito verde a su perro para que lo despedace. Woody y Buzz observan horrorizados. Luego toma la muñeca de su hermana y la lleva a su banco de trabajo. Allí planea hacerle un trasplante de cabeza. Cuando devuelve la muñeca modificada, su hermana comienza a gritar llamando a su madre. Sid corre detrás de ella asegurando que todo es mentira. Es entonces cuando Woody descubre la habitación. Un lugar lleno de juguetes modificados de formas inquietantes. A la mañana siguiente, Sid toma a Woody y utilizando una lupa con la luz del sol, proyecta un rayo directo sobre su frente. ¿Dónde están tus amigos rebeldes ahora? Justo en ese momento, la madre de Sid lo llama desde otra habitación. Entonces Woody aprovecha para correr y meter su cabeza dentro del tazón de cereales. El videojuego introduce esta sección con una escena fiel al tono del film. Sid celebra su premio doble en la máquina de la garra. ¡Un Buzz Lightyear y un estúpido vaquero! Los guarda en su mochila y regresa a casa con una sonrisa. Una vez en su habitación, coloca a Woody bajo la lupa, replicando exactamente la escena del rayo solar. Aquí comienza el nivel Sid's Workbench. La mecánica consiste en escapar a través del escritorio de tortura de Sid. Debemos esquivar objetos peligrosos como dardos o fuegos artificiales. En cierto momento, Sid reaparece y enfoca la lupa sobre Woody. Cuando el rayo lo alcanza, el personaje pierde el control temporalmente, moviéndose de forma desorientada sin parar. Es una manera interesante de traducir el dolor en mecánica jugable. El objetivo final es claro: llegar al tazón de cereales y meter la cabeza. El nivel concluye exactamente igual que en la película. La película muestra el peligro. El videojuego nos obliga a atravesarlo. Después de enfriar su frente en el tazón de cereales, Woody nota algo importante. La puerta de la habitación está abierta. Es su oportunidad. Intenta escapar. Pero antes de llegar a la salida, los juguetes modificados de Sid lo rodean. No atacan, simplemente impiden que se vaya. Buzz intenta defenderse utilizando su rayo láser, pero las luces no tienen ningún efecto. Woody, frustrado, toma una decisión rápida. Sujeta el cuerpo de Buzz y presiona el botón de acción. Activa sus golpes de karate. Con cada movimiento los juguetes mutantes se apartan. Woody logra abrirse paso y escapar de la habitación. Es la primera vez que ambos funcionan como un equipo. El nivel comienza con una escena fiel al film. La madre de Sid lo llama para que baje a merendar. Ese momento crea la ventana de oportunidad. Woody se mueve por la habitación buscando a Buzz, mientras algo observa desde la oscuridad. La tensión está presente desde el inicio del nivel. La mecánica consiste en atravesar el cuarto esquivando obstáculos hasta encontrar a Buzz. Una vez reunidos, tal como en la película, utilizamos el botón de acción para activar los golpes de Buzz y apartar a los juguetes mutantes. No se trata de derrotarlos, se trata de abrir camino. El objetivo final es alcanzar la salida y escapar de la habitación tal como en la película.
Tras escapar de la habitación, Woody descubre un nuevo obstáculo. El perro de Sid duerme en medio de las escaleras. Buscan otra ruta. Pero en el intento, el aro de la cuerda de Woody se engancha en una baranda y activa una de sus frases grabadas. El sonido despierta al perro, que comienza a buscarlos por toda la casa. Huyendo, entran en una habitación con la televisión encendida. En pantalla aparece una publicidad del juguete Buzz Lightyear. Buzz observa en silencio. Luego abre el compartimento de su brazo. Hecho en Taiwán. La verdad es inevitable. No es un guardián espacial, es un juguete. Aún así intenta volar. Falla. La caída es física y emocional. Pierde un brazo. La hermana de Sid lo encuentra y se lo lleva. Woody logra rescatarlo distrayéndola, pero Buzz ya no quiere seguir. Woody intenta pedir ayuda desde la ventana hacia la casa de Andy. Sus amigos lo ven. Están dispuestos a ayudar, excepto el señor Cara de Papa, que exige una prueba de que Buzz está bien. Woody intenta fingirlo usando el brazo suelto, pero accidentalmente revela que está desprendido. ¡Asesino!, gritan. Suelten el cable. Woody queda aislado. En ese momento, los juguetes mutantes rodean a Buzz. Woody cree que lo atacarán, pero no, lo reparan. Son diferentes, pero no malvados. Cuando Sid regresa, abre un paquete. Un gran cohete. No encuentra a Woody, así que ata el cohete a Buzz. La lluvia pospone el lanzamiento hasta la mañana siguiente. Durante la noche, Woody intenta convencer a Buzz de que ser un juguete no es una derrota. Es un propósito. Finalmente, Buzz entiende. Pero al amanecer, Sid despierta. Es hora del lanzamiento. El nivel comienza con ese diálogo clave. Buzz acepta su realidad. No soy un verdadero guardián espacial. Soy un juguete. Woody responde que no es cualquier juguete. Es el juguete de Andy. Y eso cambia todo. Sid ata el cohete a Buzz y se dirige al patio. Woody reúne a los juguetes mutantes y pide ayuda. Aceptan, pero primero deben enfrentar al perro. Aquí comienza la secuencia jugable. Debemos atravesar la casa de Sid escapando del perro, utilizando el Skate Roller Bob para desplazarnos a gran velocidad. La mecánica se centra en evadir al perro, esquivar obstáculos y avanzar hacia el patio. Es una sección muy fiel en ambientación a la película. Para tratarse de un título de 16 bits, la recreación de los escenarios es sorprendentemente precisa. La persecución culmina en el patio. Sid está listo para iniciar la cuenta regresiva. En el patio, Buzz está atado al cohete y Sid está listo para encenderlo. Entonces Woody hace algo inesperado. Comienza a hablar, sin moverse. Al principio Sid duda, pero luego, uno por uno, los juguetes mutantes empiezan a cobrar vida frente a él. Sid huye aterrorizado y nunca volverá a maltratar un juguete. Buzz agradece a Woody, pero no hay tiempo para celebrar. La familia de Andy se está mudando. Corren hacia el coche, pero no lo alcanzan. Detrás viene el camión de mudanza y esta vez Buzz lo logra. Woody también logra sujetarse, pero el perro de Sid reaparece y le muerde la pierna. Buzz interviene y lo salva, aunque cae a la calle. Woody consigue abrir el camión y encuentra a RC. Con el auto a control remoto rescata a Buzz del perro. Mientras intentan alcanzar el camión, provocan un pequeño caos en la carretera y el perro queda fuera de juego. Pero el conflicto interno aún no está resuelto. Los juguetes siguen desconfiando de Woody y lo empujan fuera del camión hacia la carretera. En ese momento, Buzz aparece a toda velocidad con RC. Ahora los tres deben alcanzar el camión. Una vez lo alcanzan, intentan subir de varias formas, pero finalmente no lo logran. El nivel comienza justo después de que los juguetes asustan a Sid. Mientras celebran, Woody observa el camión alejándose. ¡Buzz! ¡Andy se va sin nosotros! Woody logra sujetarse al camión, pero Buzz queda atrás. Entonces surge la idea, usar a RC para regresar a buscarlo. Solo queda una duda. ¿Las baterías tendrán suficiente carga? Este nivel es exclusivo de la versión de Sega. La mecánica es simple, conducir por la calle hasta llegar a la casa de Andy para rescatar a Buzz. Durante el trayecto debemos recoger baterías para no quedarnos sin energía. No hay enemigos ni obstáculos, es directo pero funciona. Introduce una variación de género dentro del mismo juego. Después de plataformas, sigilo, combate, persecuciones e incluso un nivel en primera persona, ahora tenemos una sección tipo conducción. Y encaja perfectamente con la narrativa del film y aporta variedad.
Este nivel es la continuación directa del anterior y comienza con la escena en la que Buzz le agradece a Woody por haber regresado a buscarlo. El vaquero le responde que no hay problema, pero le deja claro que todavía no pueden relajarse. Si no alcanzan el camión de mudanza, van a terminar siendo juguetes perdidos. En esta ocasión el nivel cambia la perspectiva a una vista cenital, mostrando la acción desde arriba. Controlamos a RC y debemos conducir por las calles recolectando baterías de energía mientras intentamos alcanzar el camión. Sin embargo, tal como ocurre en la película, el intento no tiene éxito. El coche a control remoto se queda sin baterías y ya no pueden mantener la velocidad. Resignados observan cómo la familia de Andy se aleja cada vez más. Cuando todo parece perdido, Buzz le dice a Woody que encienda el cohete que lleva atado en la espalda. Entonces recuerdan que Sid le había puesto una cerilla a Woody, lo que podría salvarlos. Sin embargo, justo cuando intenta prender la mecha, un coche pasa a toda velocidad y apaga la llama. Devastado en el suelo, Woody levanta la vista y nota que el sol, atravesando el casco de Buzz, comienza a quemarle la mano. En ese momento entiende que puede usar el visor como lupa para encender el cohete. La mecha prende y salen disparados con tanta fuerza que alcanzan la velocidad suficiente para volar por encima del camión de mudanza y superarlo. Antes de que el cohete explote, Buzz logra desprenderse y, fiel a su frase, cae con estilo dentro del coche, aterrizando en la caja de Andy y poniéndolo inmensamente feliz al verlos juntos otra vez. El nivel final comienza exactamente en el momento en que RC se queda sin baterías y ya no pueden avanzar lo suficientemente rápido. Deciden encender el cohete en la espalda de Buzz y así arranca la última sección jugable. La mecánica consiste en avanzar a gran velocidad esquivando coches, semáforos y árboles mientras intentamos superar al camión de mudanza. Una vez que lo sobrepasamos y quedamos por encima del coche en el que va Andy, debemos dejarnos caer dentro, replicando tal cual el desenlace de Toy Story y cerrando el juego de la misma forma que la película. El videojuego de Toy Story toma como base prácticamente toda la película para adaptarla de una manera sorprendentemente fiel. Muchas de sus escenas más recordadas fueron transformadas en niveles de plataformas, persecuciones e incluso combates contra jefes, respetando muy bien el espíritu de cada momento. Tal vez ese sea el secreto de por qué un juego de 1995 pudo lograr una adaptación tan sólida. Los desarrolladores no tuvieron miedo de variar constantemente la jugabilidad. Si la historia pedía un nivel de sigilo para recrear Pizza Planeta, lo hacían. Si necesitaban una persecución a toda velocidad o un enfrentamiento directo, también lo implementaban. Esa decisión dio como resultado un título muy variado, donde cada etapa se siente distinta y al mismo tiempo coherente con el material original. Toy Story fue una película pionera y su videojuego, aunque limitado por la tecnología de la época, logró capturar gran parte de su encanto, trasladando la narrativa y la personalidad de sus personajes a un formato completamente interactivo sin perder su esencia.